Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por todos los que se lograron registrar. Todavía hay algunas personas que se están registrando. Y bueno, vamos a dar inicio con este taller, esta sesión de guías quirúrgicas con uno de nuestros principales fabricantes y aliados estratégicos, Formlabs. El día de hoy está con nosotros nuestro diseñador Alejandro Calva, quien pues estará impartiendo esta sesión, este taller. Muchas gracias a todos y Alex, adelante, buen día. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Todo muy bien, amigo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que están asistiendo a este taller, a este seminario que vamos a impartir el día de hoy. Estaremos hablando de uno de los ámbitos que más ha crecido en la industria de la impresión 3D y en la industria de la salud en general y sobre todo el área, específicamente hablando del área dental. El área dental se ha visto pues favorecido con todas estas tecnologías. Entonces, el día de hoy estaremos hablando un poquito de lo que es la impresión de guías quirúrgicas, con algunos materiales ahí específicos para este tipo de piezas. Muchas gracias a todos nuevamente. Estos son algunos de los temas que estaremos viendo el día de hoy. Por supuesto, ¿qué es una guía quirúrgica? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios tiene? No ahondaremos tanto en este tema, salvo que hay bastantes especialistas que se están uniendo a nosotros el día de hoy. Ahondaremos un poquito más a lo mejor en el proceso de diseño y sobre todo en la parte de impresión 3D. Veremos la generación de los settings de impresión 3D, mostraremos ahí parte de lo que es el software que se utiliza para generar los settings a la hora de imprimir, el postproceso ahí también de las piezas. Y al final, bueno, antes del final estaremos dejando un espacio para preguntas y respuestas. Rápidamente, ¿qué es una guía quirúrgica? Bueno, se conoce como una guía quirúrgica los dispositivos biomédicos que se utilizan generalmente para la inserción adecuada de implantes dentales. Existen diferentes tipos de guías quirúrgicas, hay algunas no restrictivas, hay guías quirúrgicas semirestrictivas y hay guías quirúrgicas restrictivas. Dependiendo del procedimiento y dependiendo del tipo de procedimiento de cirugía que se va a llevar a cabo, es el tipo de guía que normalmente se utiliza. Pero básicamente lo que nos permite una guía quirúrgica es determinar la posición y determinar profundidad a la hora de hacer la cirugía o de llevar a cabo la intervención quirúrgica. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros una guía quirúrgica delimitar ese espacio, delimitar esos movimientos, delimitar esas profundidades, para evitar riesgos o que se corran riesgos o para disminuir los riesgos dentro de una cirugía como lo es una colocación de implantes, ¿no? Hay diferentes tipos de guías. También tenemos la opción con estas guías de poner múltiples implantes. Esto nos permite aprovechar tiempos quirúrgicos, aprovechar tiempos en los que el paciente está expuesto a una cirugía y aprovechar al máximo el tiempo y disminuir riesgo, ¿no? Eso es básicamente lo que es una guía quirúrgica. Es un dispositivo que me permite a mí controlar la posición y controlar profundidad para este tipo de intervenciones. Entonces, ¿qué es un implante dental? Un implante dental es un elemento metálico que se coloca quirúrgicamente, generalmente en huesos maxilares, y su objetivo es, pues, uno de ellos es suplir piezas que ya no se encuentren, piezas dentales que ya no se encuentren, y colocar sobre ellos coronas o puentes que reemplazarán estas piezas perdidas, estas piezas dentarias perdidas. Entonces, lo que hace el implante es básicamente reemplazar una pieza dental que ya no tengamos. Se coloca el implante y encima del implante, bueno, ya viene la corona que me va a permitir a mí pues una funcionalidad o una mejor funcionalidad en lo que es la mordida o en lo que es la parte de la oclusión dental. Esto es básicamente lo que es un implante. Hay diferentes tipos de implantes. El día de hoy, como les comenté, no vamos a ahondar tanto en esto. Para eso los especialistas son pues quienes mejores pueden orientar en el tipo de implantes. Pero básicamente una guía quirúrgica entonces me va a permitir a mí tener un control o un mayor control a la hora de colocar uno de estos implantes. ¿Cuáles son los beneficios de una guía quirúrgica o de tener una guía quirúrgica dentro de una cirugía
o dentro de alguna intervención. Bueno, una de ellas, como ya mencionamos, es una mayor precisión y una exactitud al colocar los implantes. Anteriormente, las cirugías se realizaban sin este tipo de guías, eran un poquito más, pues sí, tomando en cuenta los estudios tomográficos o los estudios radiográficos que se le hacían al paciente, pero había un mayor uso de la experiencia del especialista, ¿no? El día de hoy, con este tipo de guías, podemos reducir ese tipo de riesgos. Entonces, nos permite tener una mayor precisión, una mayor exactitud a la hora de colocar estos implantes. En un menor tiempo de intervención quirúrgica, eso es muy importante en cualquier intervención quirúrgica, en cualquier tipo de intervención, no solo en el área dental, en cualquier tipo de intervención que conlleve riesgos a la salud, el riesgo de tener pues una incisión abierta, el riesgo de contaminación, riesgos de cualquier tipo de riesgo que existe en la cirugía, ¿no? Entonces, una guía quirúrgica me permite a mí reducir bastante los tiempos quirúrgicos y eso al final es beneficio para la salud del paciente e incluso de manera económica, ¿no? Un tiempo menor, un tiempo quirúrgico menor me va a permitir también menores gastos. Otra de las ventajas de tener una guía quirúrgica es la colocación de múltiples implantes en una sola intervención, de una manera controlada y con mayor estabilidad. Esto quiere decir que si yo programo o si yo planifico una cirugía en donde se van a colocar múltiples implantes, puedo hacerlo con una mayor estabilidad teniendo una misma guía quirúrgica, ¿no? Entonces puedo aprovechar estos tiempos quirúrgicos, puedo aprovechar este instrumental, puedo aprovechar esta guía para poner o colocar múltiples implantes en caso de que así lo requiera el paciente, ¿no? Entonces, estas son a grandes rasgos las ventajas o las mayores ventajas del uso de una guía quirúrgica durante una intervención de este tipo de una colocación de implante. El proceso de diseño varía, obviamente, dependiendo del especialista, dependiendo de la tecnología que se utilice, pero a grandes rasgos, básicamente, son estos tiempos los que se utilizan para el proceso de diseño, ¿no? Uno que es la recolección de los datos, otro que es la parte del diseño, la parte de impresión, postproceso de las piezas y bueno, el uso final de la guía quirúrgica. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de ellos. Generalmente, el primer paso es la recolección de los datos, la recolección de la información del paciente. Generalmente se utilizan dos tipos de escaneos hoy en día. Uno que es el escaneo intraoral, es un escaneo óptico que se realiza de manera interna en la boca del paciente y que me va a permitir a mí, pues, tener o digitalizar el espacio, me va a permitir digitalizar las piezas que sí se encuentran ahí, me va a permitir revisar también la calidad o el estado en el que se encuentran esas piezas, ¿no? Entonces, este tipo de digitalización óptica o de escaneo 3D intraoral me va a dar una parte de la información solamente. La otra parte de la información generalmente proviene de un CT scan o de algún escaneo tipo tomografía. Generalmente para este tipo de piezas se utilizan escaneos tipo Cone-Beam y lo que me va a permitir a mí entonces es, ya tengo por un lado la información intraoral del paciente y ahora con el CT scan yo tengo por otro lado la información anatómica de lo que viene siendo ya la parte ósea del maxilar o de las piezas dentales, ¿no? Entonces, yo recolecto estas dos informaciones y estas me van a permitir a mí hacer un match de esta información y empezar a generar a lo mejor el proceso de diseño o planificar de manera quirúrgica los implantes que se van a colocar. En la parte del diseño, entonces, pues existen diferentes softwares, diferentes herramientas que nosotros podemos encontrar. Algunos de ellos, bueno, aquí muestro algunos de ellos en la pantalla. Pero generalmente el flujo de trabajo ya con el software, una vez que tengo ya, por un lado, el escaneo del CT scan, por otro lado, el escaneo de la cavidad oral, entonces yo ya puedo hacer o empezar a hacer mi flujo de trabajo de diseño. La mayoría de los softwares, sin importar el fabricante, tienen un flujo de trabajo muy parecido. Entonces vamos a ver un poquito este flujo de trabajo. Como les comenté, entonces, ya una vez que tenemos nosotros la información escaneada o la información del paciente, hay una revisión, obviamente, de esta información para verificar que tenemos pues, todos los datos necesarios para proceder con una planificación de la colocación de los implantes, ¿no? Entonces, realizamos esta revisión.
de la información y posteriormente hacemos esta alineación. Como les comentaba, esto se alinea la información del CT scan más la información del escaneo intraoral, se hace un match de la información para tener ya información óptica, información ya radiográfica del paciente y poder correr entonces ya la parte de la planificación o del procedimiento de planificación de los implantes, ¿no? Generalmente los software nos presentan herramientas con diferentes implantes ya estándar que se encuentran en el mercado, diferentes tamaños, diferentes diámetros de las piezas, y nosotros, o bueno, el especialista, tanto el cirujano como el implantólogo, lleva a cabo esta planificación del procedimiento a fin de tener pues controlado o de tener de alguna manera ya planificada la hora de la cirugía, ¿no? De saber los pasos que se van a llevar a cabo durante esta colocación de implantes. Una vez que ya tenemos entonces la revisión por parte de los especialistas, en donde ya se encuentra el CT scan, se encuentra el escaneo intraoral, se pasa ahora sí o se procede con el diseño de la guía quirúrgica. Generalmente este tipo de software ya son un poquito más con un ambiente CAD, con un ambiente de diseño, en donde nosotros tenemos que pues generar obviamente las cavidades que se van a utilizar, en donde se van a colocar las piezas metálicas que me van a servir de guía para la introducción de una fresadora. Entonces ahí nosotros ya podemos revisar en estos softwares CAD lo que son espesores de las piezas, diámetros que vamos a utilizar y todo lo que tiene que ver, claro, con la cavidad del paciente, ¿no? La ventaja de este tipo de guías es que son personalizadas. Entonces el diseño CAD es un diseño CAD personalizado y me permite a mí entonces un mayor control a la hora de la cirugía. Una vez que yo tengo entonces ya el diseño de la pieza con el software que haya utilizado, procedemos con la exportación del archivo. Generalmente todas las impresoras 3D utilizan el archivo estándar .stl, que es el más utilizado para impresión 3D. Entonces, generalmente todos los softwares, por ende los softwares CAD para el diseño de estas guías, tienen exportación para este tipo de archivos CAD, ¿no? Entonces, el flujo de trabajo fue la recolección de los datos, la alineación de la información, el procedimiento de diseño de la guía y ahora la exportación del archivo STL para su posterior impresión. Algunas consideraciones necesarias o a tomar en cuenta durante el diseño de estas guías quirúrgicas tienen que ver con el tipo de pieza, ya con lo que es el espesor de pared, con lo que son los offsets, tanto del tubo o de la pieza metálica que se colocará en la guía, y también los offsets o la distancia que hay entre los dientes, ¿no? Todo esto a fin de que se manejen tolerancias pues cerradas o tolerancias lo más precisas que se puede para evitar que durante la cirugía haya algún movimiento, que se mueva la guía, que se desplace la guía o incluso que se vaya a salir, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de tecnología, dependiendo del tipo de material o de resina, estos son settings generales o que podemos nosotros utilizar para el diseño, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el espesor de pared. Se recomienda que como mínimo una pieza o una guía quirúrgica tenga 2 milímetros de espesor. No hay un máximo en este sentido, dado que puede ser 2, 4, 6, 8. Obviamente no vamos a poner una pieza, una guía quirúrgica, no se va a diseñar una guía quirúrgica de 2, 3 centímetros, pero lo importante cuando nosotros diseñamos la guía y tomando en cuenta la pared es que el mínimo sea suficientemente estable o suficientemente grande y resistente para soportar la cirugía, ¿no? Entonces, el mínimo recomendado es de 2 milímetros en el espesor de pared. En cuanto al offset del diente, este ítem o esta tolerancia tiene que ver con la distancia que va a haber entre la férula, por decirlo de una manera, entre la guía y el diente. Es decir, lo recomendado es que sea una distancia mínima de 0.05 milímetros y una distancia mínima de 0.07 milímetros. Esto para asegurar que la guía entre con precisión, no de manera forzada, obviamente, para no lastimar al paciente, pero tampoco que quede muy flojo, que quede muy guanga, que se pueda salir, ¿no? Entonces, como mínimo, los estudios que se han realizado con los diferentes materiales y las diferentes tecnologías de impresión 3D, han llevado a tener este mínimo de 0.050 y un máximo de 0.07 como tolerancia de distancia entre el diente y la guía quirúrgica para tener un mejor ajuste. Y bueno, en cuanto al ajuste muchas de las guías quirúrgicas utilizan algunos tubos metálicos
que me van a permitir que a la hora de que entre la fresa no haya un daño en el plástico de la guía, ¿no? Que ese metal cubra esa guía para que a la hora que entre la fresa, pues no vaya a haber, no vaya a pasar sobre la guía y vaya a empezar ahí a devastar o a desbastar la guía, ¿no? Entonces, generalmente se utilizan estos tubos metálicos y la tolerancia que se ha manejado como un mínimo es de 0 milímetros, obviamente para que entre una pieza o para que la pieza entre de manera muy justa, y como un máximo de 0.04 milímetros para que no se vaya a romper, obviamente, ni se vaya a salir, ¿no? Entonces, esta parte de las consideraciones de diseño son muy importantes en el momento que estamos diseñando las guías quirúrgicas. Esta tabla, pues más adelante la estaremos compartiendo también para que la tengan, pero sí es importante tomar en cuenta todas estas dimensiones y estas tolerancias para diseñar nuestra guía quirúrgica y no correr riesgos. En cuanto a los materiales, generalmente, como estamos trabajando en cavidad, como estamos trabajando con una herida abierta o con una incisión abierta, se recomiendan que los materiales tengan un grado de biocompatibilidad. Esto para evitar alguna reacción adversa mientras está en la cirugía, mientras está usando la guía quirúrgica. Existen diferentes materiales que nos permiten ya tener un grado de biocompatibilidad. En el caso de Formlabs, bueno, la Surgical Guide es la resina más adecuada para este tipo de piezas. Uno, porque tiene biocompatibilidad clase 1. Esto es muy importante. No todos los materiales tienen este tipo de biocompatibilidad. Entonces, es importante asegurarle al paciente o asegurar en la cirugía que tenemos un material con grado de biocompatibilidad. La resina Surgical Guide también tiene marca CE, que es una marca también bastante importante en temas pues farmacéuticos y de la salud. Y lo más importante de este tipo de materiales es que tienen estándares ISO. Es muy importante a la hora de tener una cirugía de este tipo, a la hora de utilizar un material de este tipo, pues tener todas estas garantías de saber que lo que vamos a introducir en la boca del paciente no va a causar una reacción adversa. Es muy importante, entonces, estar seguros, es muy importante tener pues esa confianza en que el material que estoy utilizando es seguro, ¿no? Como pueden ver aquí, Formlabs tiene bastantes ISO standards de no citotoxicidad, de no irritación, de sensibilidad. Es decir, todo esto con las pruebas que se han hecho está regulado mediante FDA, entonces tener el respaldo de una regulación tan importante como lo es la institución FDA, pues es muy importante a la hora de utilizar un material para una guía quirúrgica o para una intervención quirúrgica. Entonces es importante tomar ahí en cuenta todo esto que tiene Formlabs. De manera general, entonces, esa es la parte del diseño, esa es la parte de la recolección de los datos, el diseño de la guía, el diseño de la pieza para imprimir. Y ahora lo que voy a mostrar un poquito es el flujo de trabajo del software, o una vez que ya tenemos la guía, tenemos el archivo STL, cómo vamos a proceder con los settings para la impresión. ¿Okay? Entonces, voy a compartir ahorita un poquito la parte del software. Déjenme dejar de compartir acá. Y nos vamos a ir a la parte del software. Rodrigo, ¿me podrías confirmar ahí si vemos o si pueden ver ya el software? Listo, amigo. Adelante. Perfecto. Este es el software se llama Preform. Esta es la primera pantalla que nos aparece a nosotros una vez que abrimos el software, ¿no? En esta pantalla, obviamente, bueno, me van a aparecer las impresoras que yo tengo conectadas, si es que tengo alguna conexión de red inalámbrica a mi máquina o si está conectada mediante el cable. Me va a permitir a mí generar los settings del material con el que voy a trabajar. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos Surgical Guide. Yo podría cambiar a cualquiera de estas resinas, Dental, Model, TOF, es decir, Formlabs pues tiene una gran cantidad de materiales disponibles, ¿no? En este caso, obviamente, vamos a trabajar con Surgical Guide. La versión aquí, pues solo hay una versión de la resina. Y bueno, aquí en la parte de abajo, en la barra posterior, nosotros podemos controlar las micras o la resolución a la que se va a imprimir una pieza, ¿no? Obviamente una pieza impresa a 100 micras se va a imprimir de manera más rápida. Si queremos una pieza mucho más detallada, podemos utilizar la parte de 50 micras de resolución, ¿no? Honestamente, ahí no hay mucha diferencia de manera visual entre 100 micras y 50 micras.
muchos ya utilizan de manera estándar las 100 micras, dado que no se requiere tanto que sea visual, sino que sea funcional, que las piezas sean funcionales, y una resolución de 100 micras es 100% funcional, ¿no? Y además de que me brinda un trabajo más rápido. Entonces, este es el primer cuadro ahí en donde yo voy a generar los settings. Vamos a poner aquí aplicar. Aquí está la plataforma de impresión, y aquí lo que vamos a hacer entonces es importar los archivos para generar los settings de impresión. Voy aquí a archivo. Yo tengo aquí este ejemplo de guía. Ahorita voy a mostrar algunos otros que tengo ahí, ya un poquito con algunos otros detalles. Pero bueno, vamos a importar este archivo. Si se dan cuenta, automáticamente el software me marca aquí en color rojo alguna zona, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el software está detectando que si yo quisiera mandar a imprimir esa pieza en esa posición y así como está, esta parte de esta pieza estaría comprometida por la posición, por la falta de soportes, por todo lo que tiene que ver con la generación de los settings de impresión, ¿no? Entonces aquí automáticamente el software me presenta ahí pues esa especie de warning que me dice, oye, ahí te faltan soportes, o revisa qué es lo que te falta ahí, ¿no? Generalmente con los equipos de impresión 3D, se busca que la orientación sea pues lo más sencilla posible en sentido de la tecnología o de cómo va imprimiendo la tecnología, ¿no? En el caso de Formlabs, sí lo ideal es tener una inclinación en las piezas, o lo ideal es generar una orientación que me permita una mayor cantidad de impresión por cada capa, pero a la vez que no haya islas o que no haya zonas que no estén cubiertas por soporte, ¿no? Entonces, en el caso de las guías quirúrgicas, dependiendo de la pieza obviamente, pero en el caso de las guías quirúrgicas, lo que me va a importar a mí rescatar es la parte interior de la guía, ¿no? Que es lo que va a tener contacto directamente con la cavidad del paciente, con los dientes o con las encías, ¿no? Entonces, yo voy a tratar en todo momento de respetar esta área para que no coloque el software no coloque soportes ahí y tenga que pues, procesar, y después a lo mejor haya que lijar, y eso compromete ahí pues las tolerancias de las que hablábamos, ¿no? Entonces vamos a tratar siempre cuando imprimimos una guía quirúrgica, tratar de utilizar toda la parte de abajo, que esa al final del día esta no está tan comprometida, no me importa tanto si sale con más marcas de los soportes, ¿no? Entonces, una de las formas para orientar estas piezas es utilizando pues estos ejes. Si yo la muevo ahí, se puede mover mediante los ejes, o incluso si yo la muevo desde el centro, doy clic y sostengo el clic, y yo puedo girar libremente el modelo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las opciones que podemos utilizar. O de este lado, dentro del menú, podemos también orientar las piezas mediante alguna superficie específica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, seleccionar la base. Yo puedo seleccionar cierta base de la pieza y me va a colocar la pieza en ese punto en donde yo seleccioné, ¿no? Aquí podemos ver cómo selecciono diferentes zonas y aquí puedo mover la pieza a ese punto, o ese punto es el que se coloca directamente sobre la plataforma de impresión, ¿no? Esta posición obviamente no es la ideal. Aquí lo ideal a lo mejor será utilizar esta parte o este otro tipo de alineación respecto al cuadro, o respecto a la orientación en el espacio de la pieza, ¿no? Entonces, lo ideal en la impresión de guías quirúrgicas, si bien generalmente con las piezas de Formlabs podemos utilizar una inclinación así, un ejemplo, esto sería si no fuera una pieza tan delicada como una guía quirúrgica, ¿no? Es una orientación, o la orientación más adecuada para la impresión de esta pieza, si no fuera una guía quirúrgica. ¿Por qué? Porque aquí me permite ir capa por capa, poco a poco, generando la forma, ¿no? Sin embargo, aquí se vería comprometida por la posición, se vería comprometida la distancia que hay entre estas paredes. Entonces, lo ideal cuando nosotros imprimimos una guía quirúrgica es que sí sea directamente a la base o a la parte de abajo de la pieza. Por ejemplo, así. ¿Ok? Pues ahí ya tenemos colocada la pieza. Nosotros no es recomendable mandar a imprimir las piezas sin unos soportes o sin esa base. ¿Por qué? Porque a la hora de desmoldar o quitar la pieza de la base se vería comprometida, podría romperse, se sujeta tanto a la base que es difícil a veces quitarla, ¿no? Entonces la base, en la parte de abajo de la base, cuando generamos el soporte, nos genera una especie de chaflán que nos permite
un desprendimiento más fácil de las piezas. Entonces, ya que una vez que nosotros orientamos la pieza, la voy a jalar un poquito más para acá. Una vez que orientamos la pieza, procedemos con la colocación de los soportes. Entonces, dentro de este menú también que tenemos en la parte de izquierda, aquí tengo todos los settings de impresión y me voy a ir a la parte de editar. Entonces, fíjense cómo automáticamente toda la pieza se coloca en color rojo y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ir colocando los puntos estratégicamente para evitar que haya islas, para evitar que partes de la pieza se vean comprometidas. Entonces aquí tenemos, nosotros podemos controlar el tamaño de punto de contacto que va a tener con la pieza y básicamente lo que vamos a ir haciendo es dar clic en diferentes zonas a fin de que los soportes se vayan generando y vayamos pues haciendo que la pieza no se vaya tanto comprometida, ¿no? Aquí incluso si se dan cuenta hay unas marquitas en rojo. Estas marquitas en rojo software las denomina como mínimos. Entonces aquí podemos nosotros aprovechar pues esa marca que nos da el software para colocar los soportes, ¿no? Y podemos ir viendo cómo se van pues borrando esas marcas en rojo y eso quiere decir que la pieza en esa parte o en esa zona está lista para imprimir. Vamos a ir para acá un poquito. Si yo quisiera quitar una marca tal vez y hacerla más para allá, nuevamente doy clic, desaparece y vuelvo a dar clic para colocarla más en otra posición. Aquí como es una zona pues un poquito que requiere mayor cuidado, porque aquí se va a insertar el tubo metálico, puedo yo reducir el diámetro del punto de contacto. Entonces eso me va a permitir que a la hora de que yo quite el soporte de ahí, pues no quede alguna marca muy grande o que no se vea comprometida la zona. Es importante también aquí cuando yo estoy haciendo los settings o estoy colocando los soportes, evitar colocar los soportes en los filos. ¿Por qué? Porque cuando yo quite ese soporte, esta parte del filo, esta parte de la arista se vería más comprometida. Incluso podría llegar a romperse un poquito ahí. Entonces, lo ideal es separar esta parte y darle una distancia que esté un poquito más alejada de la arista o del filo ahí. Esto es muy importante para evitar que haya pues esas rupturas en esas zonas. Y aquí tengo otro punto, vamos a hacerlo un poquito más grande. Regresamos a 7. Ahí está. Como pueden ver, bueno, ya se va viendo mejor la pieza, se va viendo menos comprometida. Aquí todavía me está marcando pues, que hay una zona que requiere soporte. A lo mejor vamos a jalarlo para acá. Y ahí está, ¿no? Automáticamente, si se dan cuenta, en la parte derecha del menú, nos marca que la imprimibilidad, por decirlo de alguna manera, pues ya está lista, ¿no? La pieza está lista, hoy es imprimir. Vale aquí aplicar y aquí tenemos ya la pieza. Incluso aquí me marca todavía un pequeño detalle que podemos nosotros volver a corregir. ¿Okay? Lo que quiero que mostrar en esta ocasión es qué pasa cuando no hacemos caso a esta parte del software y dejamos esta parte libre. ¿Okay? Entonces voy a regresar un poquito. Voy a quitar estos soportes. Le voy a dar aquí a aplicar. Y fíjense cómo me marca esta parte en rojo. Entonces, ¿cómo podemos ver o nosotros asegurar de que esa pieza tiene un gran porcentaje, un alto porcentaje de salir bien? Nosotros podemos hacer un recorrido virtual de cómo se va a ir imprimiendo esa pieza. Es decir, aquí se está imprimiendo la base. Nosotros seguimos avanzando en la barra lateral y observen cómo va a llegar a un punto en el que se va a empezar a generar la pieza. Aquí se ve, aquí está claro. Entonces, observen cómo en esta parte en donde yo quité los soportes, aparece esta que nosotros denominamos islas. Esto quiere decir que esta pieza no está pegada o esta parte de la pieza no está pegado a ningún soporte. Y si no está pegado a ningún soporte, se va a ver comprometida ahí esa parte, ¿no? Puede que no salga. Incluso como es la parte inicial de la pieza, podría a mí afectarme en la pieza completa y no, que la pieza no salga. Es decir, todas las capas que siguen o que se van a ir curando son subsecuentes a esa parte. Entonces, si esta parte de la pieza no tiene un buen soporte y no sale, pues por ende las capas posteriores difícilmente van a salir bien, ¿no? Entonces, es importante nosotros cuidar que cuando
generamos los settings o los soportes para impresión, evitar que haya ese tipo de islas, ¿no? Si se dan cuenta, de este lado, en estas otras dos zonas, sí está pegada a los soportes, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la pieza está pegada a un soporte. Eso me garantiza a mí que pues esta parte de la pieza va a salir sin problema, ¿no? Sin embargo, aquí, pues al haber estas islas, generalmente esta parte se queda pegada en el resin tank o definitivamente no sale, ¿no? Entonces es importante cuidar todo eso durante las piezas o durante los settings de impresión. Me voy a regresar entonces aquí a editar para colocar los soportes que faltan o que habíamos quitado. Y voy a colocar otro aquí que está un poquito en rojo. Voy a revisar nuevamente entonces que eso se haya corregido mediante la barra aquí de proyección de la impresión. Y observamos aquí entonces cómo ahora sí, cuando se está generando, ahora sí tengo un punto de contacto con un soporte, ¿no? Entonces esto ya me va a permitir o me va a asegurar que la pieza salga de manera correcta, ¿no? Entonces, si voy revisando ahí, esto de acá, aunque pareciera una isla, no lo es porque está pegado a la parte anterior o a las capas anteriores, ¿no? Entonces, eso sin problema va a salir ahí. Entonces, esta es una manera muy importante, muy eficiente de revisar o asegurar que nuestras piezas tengan los soportes suficientes y que van a salir. ¿Ok? Entonces, ahí la pieza ya está lista para mandarse a imprimir. Ya tenemos la orientación, no está comprometida la parte de la oclusión de la pieza, ya tenemos los soportes suficientes, tenemos el visto bueno del software de que la pieza va a salir y observen cuánto tiempo tarda en imprimir esta pieza, ¿no? Aquí nosotros ya podemos estimar tiempos y cantidades de material a utilizar durante la impresión de las piezas. Es decir, aquí yo tengo 1 hora de impresión en esta pieza. 1 hora, pues es bastante buen tiempo. Y tenemos un volumen de 7.52 mililitros usados en esta pieza. Yo hice por acá una tabla que quiero compartir rápidamente nada más para calcular el costo de esta pieza con estos settings de impresión o con este volumen de material que vamos a utilizar. Entonces, déjenme compartir acá un poquito. Estoy dejando de compartir y voy a compartir nuevamente. Rodrigo, ¿me puedes confirmar que ven esta tabla de Excel, amigo, por favor? Sí, amigo, listo. Perfecto. Entonces, aquí tengo básicamente una regla de 3 en donde yo voy a generar o voy a estimar el costo de producción de esta pieza. Aquí tengo el costo de la resina de litro, la cantidad obviamente de mililitros que trae la resina, siendo que vienen de 1 litro, y aquí yo voy a colocar el uso de material que me está arrojando a mí el software, ¿no? Entonces aquí tengo, el software me dice que para la impresión de esa pieza va a utilizar 7.52 mililitros. Vamos a poner aquí 7.52 y automáticamente me da aquí entonces el costo de la pieza, ¿no? El costo de esta pieza es de $2, 2.6 dólares, pues que son básicamente en moneda nacional a lo mejor unos 60 pesos, ¿no? Entonces, nosotros así podemos estimar el costo de producción de este tipo de piezas, ¿no? Como pueden ver, pues la impresión en 1 hora y un costo de 2.6 dólares para una pieza que va a ser utilizada de manera quirúrgica, la verdad es que es una muy buena opción en temas de impresión y en temas de practicidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya esta pieza colocada. Yo podría también aprovechar al máximo el área de impresión y colocar la mayor cantidad de piezas que quepan y así también aprovechar a lo mejor el tiempo de impresión. Déjenme compartir, por acá tengo un archivo en donde yo coloqué ya diferentes piezas. Y observen aquí, entonces, yo puedo imprimir tomando en cuenta una pieza de este tamaño, a lo mejor no es una arcada completa, pero tomando en cuenta una pieza de este tamaño, puedo imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas. 8 piezas en 5 horas con 15 minutos. Y utilizando 59 mililitros de la resina, de litro de resina, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante optimizado. Aquí podemos ver la colocación de la orientación de las piezas. Esa ya la hacemos nosotros de forma manual para pues aprovechar al máximo el espacio. Yo puedo mover cada una de las piezas de tal manera que aprovechemos el espacio completo de la cama de impresión. ¿Okay?
Me voy a regresar un poquito a la pieza anterior. Y lo que quiero mostrarles, ya para finalizar la parte del software, es nosotros hicimos una orientación, hicimos una colocación de soportes de manera manual. Sin embargo, el software tiene la opción de hacer todo esto de manera automática si aún no tenemos la experiencia o si queremos a lo mejor que sea más rápido, podemos hacer uso de esta opción que se llama imprimir con un clic o una especie de wizard, ¿no? Entonces, en el momento que le damos clic, lo que va a hacer es orientar la pieza, colocar la pieza en una zona específica del área de impresión y colocarle los soportes, ¿no? Ahí ya lo que hizo es orientarla, generó los soportes e incluso ya me da la opción de mandar a imprimir si es que mi impresora estuviera conectada en este momento, ¿no? Pues voy a cerrar aquí y aquí se dan cuenta cómo pues ya colocó los soportes de manera automática. Ahora, si se dan cuenta y si pueden notar, el software lo que hace es que coloca pues una mayor cantidad de soportes tal vez para asegurar que la pieza salga, lo que significa que a lo mejor me va a gastar un poquito más de material, ¿no? Aquí me gasta 8.46 en comparación de los 7.26 que gastaba en la pieza anterior o en la orientación que nosotros le dimos de manera manual. Pero bueno, tenemos las dos opciones, tampoco es que sea mucha la cantidad o que varíe tanto la cantidad, y el tiempo aquí, si se dan cuenta, aumentó 30 minutitos más, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene más soportes, lleva más material y lleva un proceso mayor de curado, o el láser, al tener más volumen, pues obviamente el tiempo es mayor de curado. Pero bueno, tenemos la opción nosotros de utilizar tanto la orientación, tanto la forma manual, o podemos hacerlo de manera automática. Voy a regresarme a la presentación. Ahí pueden ver la presentación, Rodrigo. Listo, amigo. Perfecto. Entonces, una de las partes importantes también a la hora de diseñar y a la hora de imprimir guías quirúrgicas es la precisión que éstas tengan. Formlabs hizo un estudio, un estudio de análisis dimensional de las piezas. Para esto, Formlabs lo que hizo es, imprimir 84 guías, tanto guías con arcada completa como solamente cuartos de arcada, y lo que hizo es digitalizar estas piezas y comparar cada una de las mallas obtenidas de la digitalización con el archivo STL que se imprimió. Hizo esto con estas piezas, con este rango de piezas, y lo que obtuvo es un 95% de asertividad en la precisión de las piezas. Es decir, las piezas con una tolerancia de más o menos 100 micras tienen un 95% de efectividad o de asertividad de que cuentan con la precisión o que están dentro del rango específico, ¿no? Esto se realizó con la resina Surgical, entonces es un excelente dato para asegurar que la pieza que nosotros imprimamos con este tipo de materiales pues tenga la precisión adecuada y la precisión que se requiere para este tipo de pieza, ¿no? Para una intervención quirúrgica. Entonces, esto también es muy importante, tener este respaldo. No todos los materiales tienen este respaldo de precisión, y con Formlabs sí lo tenemos. Bueno, como parte del postproceso, una vez que ya se imprimieron las piezas, que se colocaron, que se mandaron a imprimir, obviamente está la parte de retirar las piezas. Posteriormente hay una limpieza, o tiene que haber una limpieza de las piezas. Esto generalmente es con alcohol isopropílico. Lo que hace este alcohol es disolver la resina que haya quedado pues embarrada o pegada a la pieza. La pieza como tal, una vez que se imprimió, ya sale completamente curada, ya sale solidificada. Sin embargo, ahí lo que recomienda el fabricante es un curado posterior, sobre todo para que el material llegue o logre sus capacidades máximas. Ese es básicamente el porqué del curado posterior, no porque salga en blanditas o no porque les falte, sino porque el material requiere llegar a sus propiedades máximas que el fabricante recomienda. Y aquí en la parte de abajo podemos ver más o menos cómo es el cambio de la pieza en cuestión de color en cada una de los pasos, ¿no? De los procesos. Cuando la pieza sale impresa es un color un poquito más claro, un poquito más translúcido. Una vez que ya se hizo un poscurado, este color cambia a un color ámbar, perdón.
Y bueno, después de esto se lleva un pulido, una lijada, lo que se tenga que hacer, dado caso de que hayan quedado soportes, se hace el ensamble del tubo metálico que nos va a servir como guía, y bueno, al final del día se hace una esterilización, generalmente mediante vapor con autoclave, ¿no? Entonces, esto es más o menos el esquema de cómo van cambiando el color de las piezas cuando las imprimimos, o bueno, durante los diferentes pasos o procedimientos. Algunas estimaciones, tanto de tiempos y de costos de la impresión con este tipo de materiales, con este tipo de resinas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las piezas tardan entre 5 horas para 29 piezas o 4 horas para 8 piezas, ¿no? Dependiendo del tamaño de la arcada que nosotros vayamos a imprimir. Aquí está, por ejemplo, pues una pieza, un cuadrante, caben 29 piezas y se imprimen en 5 horas, y una arcada completa en la base de impresión caben 8 piezas y se imprimen en 4 horas, ¿no? Entonces, la verdad es que el tiempo es bastante corto, y más o menos el costo promedio de la impresión de estas piezas, un cuadrante completo, te digo, un cuadrante está rondando los $2 a $4, como veíamos en la tabla que les compartí, y una arcada completa está rondando los $3 y $6, ¿no? Esto ya, costo de producción o costo de materiales. Pues estas estimaciones también nos ayudan a nosotros a determinar o a sacar pues, costos o precios de este tipo de piezas. Con esto terminamos hasta aquí el taller. Muchas gracias. Y Rodrigo, te cedo la palabra si quieres para pasar a la parte de preguntas y respuestas, amigo. Muchas gracias, amigo Alex. Pues les agradecemos a todos por este tiempo. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos minutos. Y ya tenemos aquí algunas preguntas que nos hicieron tanto en el chat como directamente en preguntas y respuestas. Nos comenta aquí Gio Garis, dice, ¿qué impresora nos recomiendan comprar? Pues bueno, como tal, el día de hoy estuvimos platicando de Form, pero adelante, amigo Ale, no sé si gustes contestar más acertado. Bueno, depende de lo que se esté buscando, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Depende realmente de lo que se esté buscando. Nosotros, pues somos representantes de una de las mejores impresoras de tecnología SLA, o bueno, LFS hoy en día, y recomendamos obviamente este tipo de tecnología por el respaldo que tiene tanto en materiales como en precisión, como en imprimibilidad, repetitividad. Es decir, es un equipo pues que tiene muchas garantías, ¿no? En el mercado ya existen diferentes equipos, obviamente también depende del presupuesto, pero el equipo Formlabs que nosotros representamos lo hacemos porque tiene un respaldo muy grande y una confiabilidad muy grande con el sector salud y con el área dental. Entonces nosotros recomendamos 100% Formlabs. Perfecto, muy bien. De igual manera, aquí nos pregunta Oscar Javier, dice, ¿sube los costos de un material de impresión que permita esterilizar un autoclave de 120 grados centígrados? Pregunta, dice, ¿suben los costos a un material de impresión que permite esterilizarse en autoclave 120 grados centígrados? Pues sí, hay diferentes costos en los materiales. Tenemos la parte de materiales que son simplemente para modelado o para la generación de los modelos que no requieren un postproceso o que no van a ser sometidos a alguna intervención. Son pues un poquito más accesibles, y obviamente los materiales que tienen ya un respaldo FDA, que tienen un respaldo ISO, tienen grado de biocompatibilidad, tienen un costo un poquito más alto, ¿no? Entonces sí hay una diferencia de precios, pero bueno, no es tanta tampoco. Muy bien. También nos pregunta aquí Emanuel Guerrero, dice, hola, buen día. ¿El software de SM Guide sirve solo para planificación de la guía o también para el diagnóstico y plan de tratamiento? Hola, ¿qué tal? No conozco obviamente ese software, disculpa, no, honestamente no conozco el software, pero mientras el software te permita exportar un archivo, una malla poligonal, un archivo STL, es compatible con la impresora, ¿no? La impresora no requiere otra cosa más que el archivo STL, es decir, es compatible con la mayoría de los archivos, o bueno, con la mayoría de los softwares que tengan exportación a STL. Muy bien, perfecto. Nos comentan acá en el chat,
Consuelo Rodríguez. Dice, ¿los procesos para limpiar y curar después de la impresión afectan las dimensiones originales de la pieza? No, no afectan en lo absoluto. Es un proceso más para que la resina obtenga sus propiedades máximas, como comenté, pero no afectan en lo absoluto las dimensiones de la pieza. Bueno, aquí nos pregunta también Gio Garis, dice, ¿cuánto cuesta la impresora con todo lo necesario? Y lo pueda pedirla con ustedes. Te estaremos enviando más información, ya contamos con tu correo, Gio. A la brevedad posible te enviamos los costos y pues bueno, toda la información que requieras. Danos oportunidad y con gusto en un ratito más tienes la información. Nos pregunta también aquí Edgar López, dice, ¿qué tan necesarios son los tornillos de fijación para la guía? ¿Y qué tipo de tornillos se usan? Ahí sí depende mucho del especialista, honestamente. Depende de qué tipo de tornillos, qué tipo de tubos, qué tipo de implantes son los que utilizan normalmente para sus procedimientos de cirugía. Yo aconsejaría ahí, una vez que tenemos las piezas, a lo mejor acercarse con algún especialista para ver el tipo de piezas finales que se requieren. Ok, perfecto. Nos comenta también Enrique Sotelo, dice, ¿cuál sería un promedio de inversión inicial para iniciar un laboratorio de guías? Hola Enrique, muchas gracias por tu respuesta. Si gustas ahí acercarte con Rodrigo ya para temas comerciales o para temas de presupuestos, te puedo apoyar o en adelante te contactamos vía correo si te parece bien. Sí, Enrique, ya contamos con tu correo. Danos igual oportunidad de concluir con el seminario y a la brevedad posible te estaremos compartiendo más información sobre la tecnología y pues bueno, todos los costos que se requieren, ¿no? Nos pregunta también aquí Alejandro Sierra, dice, el curado posterior a la impresión, ¿con qué lo hacen? Formlabs cuenta con una estación para curado, se llama FormCure. La ventaja de este tipo de estaciones de curado es que está controlada. Nosotros podemos controlar tanto la temperatura como el tiempo al que van a estar expuestas las piezas. Entonces lo hacemos con el FormCure. Perfecto, muy bien. Dice Enrique Sotelo, ¿me podrían enviar el link de la grabación? Con gusto. Estos webinars se están subiendo de manera semanalmente a las plataformas digitales. Los invitamos para que se puedan inscribir al canal de Century 3D School en YouTube, en donde ahí podrán encontrar adicional de las grabaciones, también un poquito más de videos educativos de todas nuestras tecnologías. Entonces, con gusto, les enviamos también la liga para que puedan registrarse y seguirnos en las diferentes plataformas digitales. Nos pregunta aquí Paloma Guevara, dice, a mí también me gustaría que me mandaras información de los costos de resinas, por favor. Claro que sí, Paloma, con gusto te compartimos la información. Ya contamos aquí con tu correo y con todo lo necesario para que te podamos enviar toda la información necesaria de esta tecnología. Nos pregunta Consuelo Rodríguez, ¿qué tecnología usa la impresora? Hola, ¿qué tal, Consuelo? Muchas gracias por tu pregunta. La tecnología es LFS, bueno, que sería Low Force Stereolithography. Es una tecnología patentada por Formlabs. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a estar aquí, bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Ya todos los que, bueno, quedamos en enviarles la información con gusto. Con gusto estamos. Aquí nos pregunta también en preguntas Oscar Javier, dice, ¿los soportes se desechan o se pueden reciclar? ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por tu pregunta. Los soportes son considerados pues desecho. A diferencia de otras tecnologías, el uso de soportes en Formlabs es mínimo. Por lo tanto, la cantidad de material que se desperdicia, por decirlo de alguna manera, es mínimo. No son reutilizables. Sale la pieza, se quitan los soportes y se desechan, Oscar. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir aquí.
A ver, aquí nos pregunta... José Pérez dice, hola, el nombre del software que usaron es Preform. Freeform Preform. del fabricante Formlabs. Sí, así es. El software es un software libre, es un software abierto. Entonces, pueden descargarlo sin problema y empezar a jugar con el software para hacer un poquillo ahí lo que estuvimos haciendo de la colocación de los soportes, de los settings de impresión. Entonces, si gustan, en breve les compartimos la liga para que descarguen el software. Tenemos aquí más preguntas. Dice Manuel Guerrero, ¿tienen experiencia imprimiendo guías quirúrgicas para cirugía ortognática? ¿Qué tal, Manuel? Sí, sí, con gusto nos ponemos en contacto contigo, pero sí tenemos experiencia en este tipo de piezas. También nos pregunta aquí Jorge Cano, ¿dónde podemos ver nuevamente este webinar? Como les comento, es en la parte de Century 3D School en YouTube, para que, bueno, tengan ahí oportunidad de poderse registrar. Y, bueno, que activen su suscripción para que semanalmente les esté llegando nuevo contenido de lo que estamos realizando y subiendo. Consuelo Rodríguez nos pregunta, ¿qué método de impresión es? ¿Es FDM? Bueno, ya lo comentamos, pero si gustas repetir, Alex. Sí, no, FDM es otro tipo de tecnología, es un poquito pues más común o la más generalizada, este es de filamento, el FDM. Lo que nosotros utilizamos con Formlabs es SLA, que después evolucionó a LFS, pero es básicamente sinterizado por láser. Muy bien, perfecto. Nos pregunta también aquí Miguel Pérez, buen día, ¿cuáles son los pasos a seguir si quiero iniciar el negocio de guías, permisos, certificaciones, etcétera? ¿Sigues ahí, amigo Alex? Sí. Sí, sí, sí. Me Perfecto. repites, pero no escuché bien, No te amigo. preocupes. Nos preguntan aquí, Miguel Pérez dice, buenos días, ¿cuáles son los pasos a seguir si quiero iniciar el negocio de guías quirúrgicas? ¿Qué permisos, certificaciones se necesitan? Ok, bueno, eso podemos llevar, o podemos agendar alguna reunión contigo para orientarte en los pasos a seguir, pero básicamente es, bueno, contar con especialistas, o que se hace un especialista, dos, tener los equipos adecuados y tres, bueno, tener toda la información necesaria para la producción, ¿no? Estimaciones, tiempos, costos ya de un nivel de producción mayor. Pero sí te podemos orientar con todo gusto. Perfecto. Nos pregunta también aquí Juan Soriano, dice, hola, ¿saben qué relación de ganancia tienen los cirujanos al aplicar estas técnicas? En realidad las piezas no les cuestan mucho, sin embargo, las operaciones continúan siendo costosas. Hola, Juan. Bueno, pues ahí, Juan, perdón, ahí sí depende mucho del especialista, ¿no? Nosotros, pues aquí estamos ofreciendo la información, pero sí depende ya de los especialistas. Perfecto. Nos pregunta también Jordan Lara, dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Las resinas Surgical Guy son exclusivamente para impresoras Formlabs? Nosotros no hemos hecho prueba con ningún otro equipo, honestamente. Sabemos que son para Formlabs. Entonces, por el tipo de tecnología, podríamos decir que sí son para Formlabs nada más. Perfecto. Nos pregunta aquí Mario Aranda, dice, ¿es necesario contar con un escáner intraoral para hacer una guía o se puede mandar el modelo de yeso junto con la Conebeam para que obtengan esa información? Se puede mandar el modelo de yeso. El modelo de yeso lo que se hace al final también es un proceso de digitalización. Se digitaliza el modelo y se conjunta la información con el Conebeam, pero sí es posible. Ok, nos pregunta igual Miguel Pérez, ¿cuentan con talleres de capacitación más completos? Claro que sí, igual ya con tus datos enviamos más información para que, bueno, sin ningún problema puedas validarlos, checarlos y cualquier cosa seguimos aquí al pendiente. Me pregunta Walter Samuel, buenos días. En el postproceso, ¿qué materiales se utilizan y qué recomiendan? ¿Qué tal, Walter? Para el postproceso básicamente se utiliza alcohol isopropílico nada más, para la dilución del material que no se haya curado o que no sea parte de la pieza.
y bueno, la cabina de curado que comentaba, ¿no? FormCure. Entonces, Formlabs tiene dos estaciones, una que es de limpieza, que se llama FormWash, en donde metemos las piezas, se sumergen. También este tipo de cabinas son controladas, tú controlas el tiempo en el que van a estar expuestas o en limpieza las piezas, y posteriormente pasa a la cabina de curado. Entonces, básicamente lo que se requiere es alcohol isopropílico. Muy bien, perfecto. De igual manera, aquí nos pregunta el Jordan Lara, ¿el software Preform es de libre uso? Sí, ya lo comentamos, sí es completamente gratuito. Es obviamente del fabricante de Formlabs. Y bueno, eso lo pueden descargar directamente en la página. Dice Oscar Olvera, ¿qué software tú recomendarías más recomendable para empezar a usar? Hola, Oscar. Pues depende de lo que quieras hacer o a qué tipo de software te estés refiriendo, ¿no? Honestamente, nosotros recomendamos Formlabs con Preform para la parte de los settings de impresión, y para la parte de la generación de las guías, pues como comenté, hay diferentes software, ¿no? Diferentes fabricantes. Pues, sugerimos acercarse a alguno de estos fabricantes. Perfecto. Nos pregunta también aquí Jordan Lara, más información de la impresora. Con gusto les enviamos la información. Igual todos los que nos están solicitando información sobre las resinas y sobre las impresoras, con gusto les estamos enviando a la brevedad posible la información. Nos pregunta Marco Gómez, ¿las resinas restantes ya se desecha o se puede llegar a reutilizar? ¿Qué tal? La resina que quedó en los soportes, como comentábamos, no es reutilizable. Esa se retira y se desecha. Sin embargo, la resina que está contenida en la bandeja o en la charola de impresión, esa siempre en todo momento se va a estar reutilizando. Es decir, ahí no hay merma, porque lo que hace la máquina es continuar llenando, pero a la vez utilizando la resina que ya tiene, pues podemos seguir imprimiendo con la misma resina. Pues como comentaba yo, la merma o el desperdicio de material es mínimo en el caso de Formlabs, porque en todo momento se está utilizando o reutilizando esa resina que queda contenida en el resin tank. Perfecto. Nos comenta aquí Francisco Sierra, ¿tienen algún material? Dice, ¿tiene Formlabs algún material para imprimir alineadores dentales para ortodoncia? ¿Qué tal? Mira, generalmente el tipo de alineadores, lo que se hace es que se imprime el modelo, como el modelo que vemos ahí en la fotografía del fondo, y por encima de este modelo se hace ya el alineador con algún otro material, con algún otro tipo de acetato y mediante otro tipo de tecnología como un termoformado. Generalmente son por termoformado. Lo que se hace con este tipo de piezas, con este tipo de ortodoncia invisible, es se generan los settings o la planificación de lo que viene siendo el Smile Design, los movimientos que van a tener las piezas dentales, y se imprimen diferentes modelos en 3D de estos movimientos que se van a ir generando. Entonces, nosotros utilizamos la impresora para imprimir estos modelos, y posteriormente ya con otro proceso como termoformado hacemos la parte del alineador, pues de lo que es la férula. Entonces, la impresora la utilizamos para imprimir los modelos dentales, sí, de este tipo de alineadores. Muy bien, perfecto. Bueno, nos comenta aquí Jorge Cano, dice, ¿cuál es la dimensión máxima que se puede imprimir con la Form 3 o 3B? El área de impresión que tiene es de 18.5 por 18.5, no, perdón, 14.5 por 14.5 por 18.5 de altura. Esto en centímetros. Ok, perfecto. Muy bien, pues ya estamos a punto de de finalizar esta sesión. Quiero recordarles rápidamente nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube con el canal Century 3D School. Ya estaremos subiendo a la brevedad posible este webinar para que, bueno, tengan ustedes oportunidad, los que no se pudieron conectar, de poderlo ver nuevamente. A todas las personas que se conectaron, les agradecemos mucho por el tiempo. Les estaremos enviando personalmente a cada uno la información que necesitan. Y para finalizar, Alex, ¿algún último mensaje?
Pues sobre todo agradecer a todos los que nos acompañaban en este taller. Muchas gracias por su asistencia. Estaremos respondiendo preguntas posteriormente, compartiendo la información, poniéndonos en contacto con ustedes y cualquier otra duda que tengan, cualquier pregunta o cualquier apoyo que requieran, tienen nuestros datos de contacto. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente a todos. En nombre del equipo de Century 3D, les agradecemos el tiempo. Estamos a la brevedad posible compartiéndoles la información y pues enviándoles todo lo necesario. De igual manera, vamos a tener algunas otras sesiones, algunos otros webinars posteriormente. Quiero recordarles nada más un par de webinars que estaremos teniendo las siguientes semanas. El siguiente 12 de agosto, 11 de la mañana, estará con nosotros Ana Castellanos, platicándonos cómo elegir tu primera impresora 3D de filamento profesional. El próximo 14 de agosto estaremos transmitiendo en vivo desde el showroom en Facebook y en YouTube para que, bueno, también nos puedan ahí seguir. Y el 19 de agosto estaremos con Alex Alfaro platicando sobre guías de impresión 3D, materiales y aplicaciones en metal. Entonces, los invitamos a que se puedan registrar, recordarles que son webinars completamente gratuitos. Hay algunos otros talleres. Próximamente, también el 21 de agosto, estaremos con el ingeniero Ángel Jiménez platicando sobre un taller de ingeniería inversa básico, con Geomagic Control X. Entonces, bueno, les estaremos enviando posteriormente la información de cada uno de estos webinars y talleres para que se puedan, pues, registrar y compartir con las personas que ustedes consideren adecuado. Entonces, les agradecemos mucho a nombre de todo el equipo nuevamente. Que tengan muy buena tarde y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Alex. Gracias. Gracias.